Disney año tras año saca nuevos proyectos para así complacer y ganar más público con cada momento que pasa. Pero esto mismo nos dice que todos los proyectos que una vez fueron postulados o llegaron a cierta faceta inicial se concluyeran. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos los 15 proyectos de Disney abandonados e inconclusos. Número 15. Glagos West. Creado y dirigido por Chris Williams, que debuta como director de la comedia animada de Disney Bolt, Glagos West sigue la intrigante e irritante historia de un solitario soldado ruso situado en un puesto fronterizo siberiano. Cuando la soledad del soldado es interrumpida un día por la llegada de un extraño nuevo invitado, Glago es sobresaltado en su rutina diaria, pero pronto se da cuenta de que las cosas nunca son lo que parecen. Con su sólida dirección artística, escueta pero elegante a pesar del helado paisaje ruso y creada por animación por ordenador, Glagos West es un excitante, entretenido y original cortometraje que usa el medio como un completo avance. Número 14. Corto Mickey, Donald y Goofy. A principios de 2008 y con la presentación del cortometraje de Goofy que devolvía la tan querida técnica de la animación tradicional al estudio, How to Hook Up Your Own Home Theater, Eric Goldberg confirmó que se encontraba trabajando en un cortometraje que traería de vuelta a 3 de los personajes clásicos de Disney. Sería del estilo de Boat Builders, el conocido cortometraje de Mickey Mouse de 1938. Así, Goldberg describió el corto como si pudiéramos pasar a un humorista del pasado en su mejor momento artístico al mundo actual. El encargado de dibujar a Mickey podría ser Mark Hem, ya que en la misma entrevista afirma que es muy fácil dibujar a Mickey mal, ya que siempre hay que darle una cierta sensación de peso, de volumen. Número 13. A Tale of a Mouse. A Tale of a Mouse, un cuento de un ratón. Es un proyecto que data de finales de los años 60, cuando hubo un intento de llevar esta idea a la gran pantalla por el mismísimo Walt Disney. Pero desgraciadamente esta idea quedó abandonada durante la producción de El libro de la selva. A principios de los 70 se retomaría el proyecto, pero sin embargo pocos años después se volvería a abandonar ya que el estudio tenía en esos momentos otra película en producción de la misma temática, Los Rescatadores, por lo que para evitar repetirse esta idea quedó definitivamente abandonada. Sin argumento provisional anunciado, no podemos conocer cuál sería la historia de la película. Sin embargo, en unos recientes concept arts desvelados por el libro Lost and Found, podemos comprobar que la película nos mostraría el mundo de la década de los 60-70 a través de los ojos de los ratones, basándose sobre todo en los paisajes naturales como el bosque. Asimismo, podemos comprobar el diseño de algunos secundarios como 3 candelabros con pinta de sábelo-todo o un posible enemigo como serían los cazadores, ya que son varias las veces en las que aparecen en estos concepts e incluso sus posibles moradas. Número 12. Avarat. Sería una película de animación ambientada en el barroco clásico, siglo XVIII, y estaría basada en el libro Avarat, escrito por Clive Barker. El argumento del proyecto en cuestión sería el siguiente. Candy Quackenbush se aburre en Chinkentown, una pequeña y triste ciudad de América, hasta el día en que se adentra por casualidad en el reino mágico de Avarat, un archipiélago compuesto de 25 islas misteriosas que corresponden cada una a una hora del día y que estarían pobladas por extraños habitantes. En este inesperado lugar pasarán unos acontecimientos maravillosos, emocionantes e incluso terribles. Candy va a descubrir por qué este universo le parece curiosamente familiar y por qué se siente preparada para enfrentarse a todos los peligros que le depara este nuevo mundo. Así, Christopher Gangrene, el Señor de Medianoche, lanzaría a sus hombres para que la matasen. El tiempo lo dirá todo porque Candy debe descifrar el enigma de su pasado antes de que las fuerzas de la noche lancen su ataque y que el negro absoluto de medianoche cubra para siempre las islas de Avarat. Número 11. Aida. Aida era un proyecto de Disney para hacer un largometraje de animación a partir de la ópera de Verdi.
El proyecto se canceló en 1997 y se recicló a musical de Broadway. Número 10. Antonius. Antonius fue un proyecto animado propuesto por Leo Chu en la era de declive de Eisner 2002, donde se caracterizaba el interés del estudio por proyectos en CGI, por lo que sorprendió al anunciarse este proyecto al ser uno de los pocos que se realizarían en animación tradicional. Antonius contaría la historia de un guepardo del antiguo Egipto que llegaría a ser un libre guerrero. Inicialmente se tendría planeado estrenarse poco después de Zafarrancho en el Rancho, 2005 a 2006, convirtiéndose así en el, de momento, último 2D del estudio. Sin una razón oficial de su cancelación, los rumores principales apuntan al desinterés de Disney en esta etapa por el 2D y el hecho de que mostraba demasiadas semejanzas narrativas con la película de DreamWorks El Príncipe de Egipto. Poco más se sabe de este proyecto, solo que la ambientación en la antigua Grecia prometía ser maravillosa. Número 9. Chanticleer. A pesar del considerable tiempo, la energía y el dinero adjudicado a la biografía de Andersen, Disney invirtió aún más esfuerzos en un film musical que combinaba las historias de Chanticleer y de Roman de Renard, que fue a constituir el proyecto más avanzado dentro del dominio de los largometrajes jamás producidos. Chanticleer, obra simbólica de Edmond Rostand, 1910, estudia un gallo que cree que su canto hace salir al sol. La visión satírica del corral, en calidad de microcosmos de la sociedad, atrajo a un gran número de espectadores en la Francia anterior a la Primera Guerra Mundial. El Roman de Renard, serie de cuentos y de poemas reunidos en la Europa del siglo XI, es una de las fuentes de la estampería popular que tiende a considerar el zorro como un astuto ratero. En su origen, los dos proyectos fueron desarrollados separadamente. Una nota de Ted Sears y de Al Perkins del 27 de noviembre de 1937 pone en duda la legitimidad de la compra de los derechos de Chanticleer. Esta obra no era muy conocida en América y habría debido volver a trabajar considerablemente en la intriga. Perkins condenaba la obra por ser demasiado intelectual, crítica irremediable al estudio Disney de los años 30. Perkins hizo también la observación de que la experiencia de Bambi ilustra la dificultad de trabajar únicamente con animales, sin que personajes humanos relajen la atmósfera. Pienso que los mismos problemas existirán con Chanticleer. Si contamos utilizar un film enteramente basado en animales, entonces pienso que convendría jugar el gran juego, como es el empleo en los cartoons, en su llevando pantalones y nosotros apoyándonos en la comedia, como así se podría hacer. Número 8. Cuba Nights. Cuba Nights fue un proyecto en marcha durante los años 40 para completar la trilogía de Saludos Amigos y Los Tres Caballeros. Seguiría la misma estructura que sus antecesoras, combinación live action más animación. Si bien los dos primeros largometrajes es una mezcla de historias ambientadas en distintos lugares de América del Sur, en Cuba Nights todos los fragmentos se ambientarían en distintos puntos de Cuba. Normalmente Cuba Nights sería la película intermedia entre Saludos Amigos y Los Tres Caballeros. Si bien las producciones de las tres se hicieron casi a la vez, para estrenarse una en 1942, la siguiente en el 43 o en el 44 y finalmente en el 45, pero la primera cancelación fue tomada debido a que Saludos Amigos no fue rentable y de lo que se buscaba en los 40 sería producciones menores, pero que fueran tan rentables para realizar un largometraje oficial de la talla de los 5 primeros clásicos de Walt. El proyecto se retomó en 1944 y se iba a llamar Cuban Carnivals, y el film hubiera sido un reclamo de amistad entre Estados Unidos y Cuba, pero el gobierno de Cuba envió una carta a Walt Disney agradeciéndoles sus objetivos de recrear Cuba en una película de animación, pero les pedía el favor de que no sigan con el proyecto a pesar de la buena admiración que tenían sobre Brasil, México y América del Sur. Número 7. Don Quijote. Los primeros proyectos se remontan a 1940, cuando Walt Disney decidió él mismo, al principio, de adaptar la película basándose en la obra de Cervantes.
se hicieron algunos bocetos iniciales, pero el proyecto sufrió importantes interrupciones hasta 1946, cuando la estaba trabajando el artista Jesse March, animador de Pinocho y Fantasía. Jesse hizo algunas obras de arte excepcionales. La idea era crear un corto basado en el poema sinfónico Don Quijote, de Richard Strauss. Se trataría de un corto mudo uniendo secuencias animadas y música clásica, como en Fantasía. Sin embargo, el procesamiento resultó más complicado de lo previsto y se interrumpió varias veces en espera para volver a evaluar y reestudiar las secuencias en 1950. Hasta 1951 no se encontró en ancla en la aplicación de cortos sobre Don Quijote, con que se llama a Sol Steinberg y Otto Soglow para revisar todo el proyecto. Número 6. Fantasías 2006. He estado buscando información sobre la película y os pongo lo que he encontrado. Al parecer, el segmento que abre la película se llamará 1v1 y estará dirigido por Pixote Hunt, que ya dirigió el segmento abstracto de Fantasía 2000, con música de Levo M, que ya colaboró en la BSO del Rey León. De hecho, Roy Disney ha dicho que la música de este segmento había sido escrita originalmente para el musical del Rey León, pero finalmente no fue utilizada. Por cierto, si te está gustando el video, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Número 5. Friday Cat. Para mí, el mejor proyecto cancelado, que es una pena que no lo retomen, iba a ser el nuevo film de John Musker y Ron Clements, después de El Planeta del Tesoro. Por lo visto, la década del 2000, más que evolución, era una década desastrosa, porque además de cancelar proyectos realmente interesantes, supuso con ello renuncias de grandes talentos y artistas de Disney que pasaron a diferentes competencias. Eso a Eisner, por lo visto, no le importaba, con tal de ganar más dinero a través de las secuelas directo a video que preocuparse por la calidad de sus películas originales para el cine. Número 4. Abuelas intergalácticas. El libro cuenta la historia de un niño que en su primera visita a casa de su abuela descubre que ella es dueña de una posada de vacaciones para alienígenas, secreto que ella ha guardado durante mucho tiempo a todos. A pesar de haber tomado los derechos del libro para poder llevar a un proyecto en la gran pantalla, dicho solo quedó a la espera dado que nunca se terminó de concluir. Número 3. Gremlins. Disney tenía proyectado hacer un largo de los Gremlins, pero el proyecto fue abandonado. Solo llegó a producir una edición del libro de Dahl, con ilustraciones de su estudio y algunas páginas de cómics. Aunque en Warner, el gran Bob Clampett sí realizó un par de cortos con estos personajes por la misma época, 1943 al 44. Falling Hard, con Bugs Bunny y Russian Rhapsody. Este último iba a llamarse inicialmente con un título más sugerente, Gremlins from the Kremlin, en el que los Gremlins atormentan al mismísimo Hitler. Número 2. Kalevala. A principios de 2004, Hollywood Reporter anunció que Walt Disney Pictures había comprado los derechos de una aventura vikinga de acción de los escritores del Espantatiburones, Damian Shannon y Mark Swift. THR afirmó que la historia se centra en una lavada leyenda vikinga. Este proyecto fue descrito como que tenía un tono similar a Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra. Número 1. La guardiana de los gansos. Desde principios de los 90, los estudios de Burbank habían impuesto una idea inicial de adaptar El lago de los cisnes, basado en el ballet de Tchaikovsky, animación tradicional clásica disneyana, con mucha razón, emoción y estilo musical que iba a dirigir Richard Rich. Pero se fue de Disney e hizo su propia versión de la historia a su estilo, La princesa cisne, estrenado en 1994. Hubo otras versiones del proyecto posterior. En la era Karstenberg se quería hacer un lago de los cisnes en la época medieval y dragones para que no tuviera semejanza con el film de Rich.
Cuando Katzenberg se fue de Disney para cofundar DreamWorks, se volvió a cancelar el proyecto, pero hubo otro intento, fallido además en 1990. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día y hasta la próxima.